Buenas tardes. A continuación realizaré la presentación de la actividad final correspondiente al grupo 4. Primero, en nuestro contexto estamos hablando de dos instituciones de carácter oficial y dos instituciones privadas. Coincidimos en que el enfoque o el énfasis del PEI en nuestras instituciones hace referencia al desarrollo de valores y competencias laborales. Por eso tenemos comercio, administración empresarial, valores empresa, valores cristianos y comercio. Manejamos poblaciones diferentes, sector de población diferente, como es el caso de las instituciones oficiales, población muy vulnerable a diferentes tipos y problemáticas sociales. Encontramos que existen tres componentes o tres aspectos o tres elementos que influyen en la planeación o la conformación también del área. Uno tiene que ver con la parte directiva, el otro tiene que ver con la parte cultural profesional, o sea, el grupo, del área como tal, y otro tiene que ver con el profesor. Primero, existe el área de matemáticas en las cuatro instituciones. Está compuesta por los docentes que trabajamos con matemáticas desde grado 0 hasta décimo. Departamento de matemáticas lo identificamos como tal. El área de matemáticas es la que se encarga de desarrollar el plan de área, y ese plan de área tiene que de alguna manera aportar a los proyectos institucionales que se tienen en cada uno de los colegios, y además proponen, como se debe proponer el plan de área, unos proyectos internos específicos, pues ya que tienen que ver con nosotros en matemáticas. Coincidimos en que las fuentes de información para construir nuestro plan de área son la Ley General de Educación, los lineamientos y estándares curriculares y los libros texto guía obligatorios o no obligatorios que se tienen en las instituciones. Hay unas directrices generales que nos dan administración o que nos dan coordinación para lo que debemos hacer en la construcción del plan o lo que se sugiere realizar en la construcción del plan. De allí pasamos a unos formatos oficiales. Esos formatos se deben diferenciar con unas especificaciones y esos formatos nos llevan a la vez a una distribución de tareas de cada uno de los integrantes del área. Además, existe una revisión en diferentes tiempos de acuerdo a la institución. Algunas revisiones son bimestrales, otras son semestrales, otras son anuales, con el objetivo de mejorar cada uno de los planes y de acuerdo a las necesidades que tienen las instituciones. En cuanto a similitudes y diferencias del área de matemáticas, en términos generales, tenemos que en similitudes, todos coincidimos en un plan de estudios desarrollado para asignaturas o desglosado en asignaturas donde diferenciamos geometría, estadística, matemáticas. La intensidad horaria por grados, que todos tenemos o manejamos la misma intensidad semanal para cada uno de los grupos. Existen unos formatos donde recopilamos esa información de los componentes del currículo y que también hacemos un énfasis en la preparación de pruebas externas ICFES y SABER. En cuanto a las diferencias, no todos los colegios manejan reuniones de área. Hay una asignación académica por docentes diferentes, no estamos trabajando en los mismos grupos y además pues no todos tenemos la misma intensidad para lo que estamos trabajando en cada una de las semanas. También existe en diferencias, dos de las instituciones manejan el proyecto de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto influye en algunos aspectos de la conformación del plan de área, porque los criterios de evaluación que se manejan para esos estudiantes son diferentes a los que se manejan para el común. En cuanto a los libros texto guía, las dos instituciones privadas manejan libro texto guía, mientras que las dos instituciones de carácter oficial tienen autonomía para trabajar las materias con el texto que es. Continuando con los aportes del área al PEI, nosotros identificamos un aspecto fundamental que tiene que ver con las finalidades educativas que están contempladas en la Ley General de Educación y también en los lineamientos y estándares curriculares para el área. Lo definimos, pues, guiado también por los PEI en el ser competente social y laboralmente. Los cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con el aporte de los planes de área a cada uno de los PEI de las instituciones son el desarrollo integral del estudiante, desarrollo de competencias laborales, indicador de calidad. Este indicador de calidad tiene que ver por las pruebas externas a la institución como ICFES y SABER, que nos determina también en qué medida se han desarrollado o a qué nivel se han desarrollado unas competencias específicas en el área, y lo que, aunque es evidente, no podemos dejar de lado el desarrollo de competencias matemáticas. Bien,
cuanto a los componentes del currículo que están contemplados en el plan de área, los formatos del plan de área, encontramos también unas similitudes y unas diferencias. En cuanto a objetivos, todos los objetivos de nuestros planes están propuestos a partir de unos contenidos, pero las nominaciones y los niveles son diferentes. Cuando hablamos de nominaciones tiene que ver con la etiqueta o el nombre que se les coloca, y cuando hablamos de niveles es porque hay unos objetivos que tienen que ver con el objetivo del área o con el objetivo del perfil del estudiante para un grupo o punto específico, o con los objetivos que se van a trabajar al interior del aula en un periodo específico de tiempo. En cuanto a contenidos, todos están derivados de los estándares curriculares porque pues, lo tomamos como uno de los materiales, como uno de los elementos guía para desarrollarlos. Son iguales para los cursos del mismo grado y jornada, es decir, aquellas instituciones que tienen 2 jornadas, trabajan los mismos contenidos en cada una de las jornadas, varían a partir de las pruebas externas o acuerdos entre docentes. Eso quiere decir que, dependiendo de las necesidades en cada uno de los momentos o tiempos del desarrollo del plan de área, también pueden existir unos cambios que influyen en los contenidos que se van a trabajar para un curso específico. La metodología conseguimos en un ideal. Ese ideal es la resolución de problemas y enfoque constructivista. Ideal. También en la autonomía de trabajo en el aula, esto hace que tengamos una variedad de tipos de clase con unos recursos y materiales específicos. Diferencias, lo que ya hemos mencionado de los textos, recursos tecnológicos, no solamente calculadoras, y el trabajo colectivo. En algunas instituciones se sugiere no permitir a los estudiantes trabajar en grupo. Eso también limita de alguna manera algunos tipos de clases. Y en cuanto a los textos y recursos didácticos o tecnológicos, también hay diferencias debido a que no todos tenemos acceso a los mismos materiales, también incluye para las clases que estamos programando. En cuanto a la evaluación, coincidimos en que hay 3 aspectos que se evalúan, que es el trabajo en clase, trabajo extraclase y evaluaciones de cierre. Hay diferentes instrumentos e indicadores de evaluación para eso, pero en términos generales. Esas evaluaciones de cierre están enfocadas hacia las evaluaciones tipo ICFES y pruebas saber. Por eso hablamos de pruebas de estado. En las diferencias, aunque existe un decreto llamado 1290 que nos da una normatividad también y unas sugerencias para cómo se tiene que ubicar los niveles de desempeño para los estudiantes, el sistema institucional de evaluación varía en cada una de las instituciones. En algunas se sugiere mezclar lo cognitivo con lo comportamental, en otras no. Bien, ¿qué tenemos en los formatos del plan de área? En cuanto a objetivos, se habla de objetivos de gestión, objetivos generales, de competencias, de objetivos por periodo, de logros o de desempeños. Son elementos que tomamos de cada uno de los planes y los colocamos en esta transparencia. Contenidos. Coincidimos en que siempre se hace un listado. En algunos casos se parte de unos ejes temáticos que corresponden a los pensamientos que están en los estándares curriculares, y de allí se hace otro listado de los subtemas que hacen parte a esos ejes temáticos. Cuanto a metodología, solamente en los formatos del plan de área, en algunas instituciones, no en todas, se hace una referencia a las actividades sugeridas para el periodo. Para el periodo académico me refiero a 2 meses de clase, y de los posibles recursos que se van a utilizar durante ese periodo académico. Esto puede variar de acuerdo también a otras necesidades y también pues, otras variables. En cuanto a evaluación, tenemos indicadores de evaluación, objetivos, niveles de desempeño, indicadores de logro y criterios de evaluación correspondientes a esos elementos que están allá, porque pues no todos están en el mismo plan. Bien, en cuanto a planeador semanal, no existe en ninguna institución un formato oficial de planeación semanal. Sin embargo, para las instituciones que solamente tienen el plan de área, nos venimos directamente a una planeación personal que sí tiene que ver prácticamente con una cantidad de clases que corresponden a una semana. Estamos en promedio entre 2 y 3 clases que se programan consecutivas. Y pues hay unos elementos de 2 instituciones que están involucrados, estos de acá están involucrados en el plan de asignatura o en el encuadre pedagógico. De acuerdo a estos elementos que están en ese plan de asignatura y encuadre pedagógico, en la planeación personal, cada uno de
los integrantes del grupo desglosamos, somos más específicos en los elementos que se deben realizar en una clase, de acuerdo al consecutivo que llamamos de clases o al tema específico que estemos trabajando, con estos componentes o elementos que pertenecen al componente del currículo. En cuanto a objetivos, pues siempre tenemos en cuenta los logros o los objetivos del periodo. En cuanto a contenidos, pues los contenidos que ya se listaron en este. Y en cuanto a actividades de recursos, preguntas clave y bueno, todo lo que tenemos como referencia para la metodología, pues está aquí. Y en cuanto a evaluación, tenemos en cuenta, escribimos el qué y cómo se evaluará. Básicamente, pues esto es lo que nosotros encontramos.